Bienvenido a tu consultorio virtual de todos los miércoles a las 6 de la tarde. Lastimosamente, el día de hoy no puedo estar en vivo contigo debido a ocupaciones esencialmente laborales, pero no quería fallarte. Me parecía importante poder acompañarte como todos los miércoles y por eso he tomado la decisión que el tema que te iba a presentar en el día de hoy lo estoy grabando unas horas antes para que puedas tener todos esos conocimientos y que no se pierda la buena costumbre de poder estar juntos los miércoles en la tarde. Espero que continúes viendo este consultorio en el cual el tema que voy a tocar es diferente, puede ser un tema interesante para muchos de ustedes, los que son curiosos de la temática de la COVID-19. Este tema también lo puedes encontrar en el podcast de Spotify, en Apple Podcast. Busca Pulmón Crítico y vas a encontrar que la noche de ayer hice la grabación sobre esta temática, pero con una visión mucho más médica. En este consultorio virtual voy a hacer una aproximación dirigida a ti como paciente. Por consiguiente, comencemos a tocar la temática importante relacionada con los artículos médicos que les ha tocado devolverse, los que han cambiado de opinión debido a que los conceptos emitidos en esos artículos no han sido totalmente ciertos, no han sido consistentes. Eso es supremamente interesante porque el grupo de médicos nos basamos esencialmente en la literatura que encontramos en los diferentes journals y nosotros hacemos una clasificación de las revistas científicas que vamos a leer. Los médicos en general no leemos por leer cualquier revista. Hacemos una búsqueda minuciosa y cada médico tiene un grupo de revistas en la que está depositada su principal confianza. Entonces las revistas médicas se clasifican en cuartiles. Las que se encuentran en el cuartil 1 son las que hacen que los médicos cambiemos de opinión, que cuando hacemos esa lectura a profundidad, digamos, la ciencia médica ha evolucionado y probablemente lo que yo estaba haciendo hasta hoy no es la conducta correcta y debo modificar mi conducta. Esa situación lleva a que estas revistas generalmente sean supremamente cuidadosas de lo que van a publicar. Pero la temática importante es que la COVID-19 ha producido un cambio enorme en esta situación. Y ese cambio enorme pasa por el hecho de la precipitud en la necesidad de tomar decisiones. Hemos dicho de modo persistente en este consultorio que no todo lo que aparece en algún momento, no todas las descripciones de los médicos de yo tengo 15 o 20 pacientes que les ha ido supremamente bien con mi terapia, significa que sea la terapia adecuada. Y hemos también comentado que si la COVID-19 de cada 10 casos hay 8 que no tienen ningún síntoma, entonces cuando en algunos momentos se trata de describir la experiencia, ya se parte de la base que utilizando ciertas conductas o ciertos medicamentos habrá 8 de 10 pacientes que se mejoran así les hubieran dado esa medicación. Pero entonces la precipitud a la que todos estamos llegando por encontrar soluciones se ve reflejada en estas revistas médicas, incluso esas del primer cuartil que te digo, que tienen el mayor ranking y que son supremamente cuidadosas para aceptar diferentes artículos. Cuando el grupo en el que trabajo ha hecho investigaciones y hemos tratado de ubicarlas en esas revistas de los rankings más altos, realmente es supremamente difícil porque llegan peticiones alrededor de todo el mundo para publicar en grandes cantidades, incluso miles de artículos para ser publicados allí. En momentos de pandemia se ha perdido esa rigurosidad científica, ese criterio exquisito y exigente para hacer diferentes publicaciones y ello lleva a algunos errores. Eso es lo que te voy a comentar. Voy a pasar por algunas de esas situaciones para que las puedas comprender y entender por qué algunos médicos decimos no hay suficiente evidencia, no te precipites, ese medicamento puede no funcionar lo suficiente. Entonces,
El primer caso que te quiero nombrar aparece en una revista que se llama Cellular and Molecular Immunology. Esa revista hizo una publicación en la cual sucedió una cosa rarísima. Lo primero es que la aceptaron la publicación enviada 3 días después de haber sido enviado. Lo usual es que cuando se envía una publicación, una investigación, una revista supremamente seria, en ocasiones se toman semanas en poder tomar la decisión de aceptar o no aceptar esa publicación. Entonces, esta revista le mandaron un artículo denominado el SARS-CoV-2, que recuerda, es el virus que produce la COVID, infecta los linfocitos T a través de su fusión de membrana por las proteínas punta. Puede ser complejo, pero te voy a tratar de simplificar ese título. Lo que finalmente dice aquí es que el virus que produce la COVID se pega a los linfocitos a través de las diferentes espigas que tiene el coronavirus y que eso infecta las células. Cuando la comunidad médica vio eso le pareció rarísimo. Muchos comentaron que cómo era posible si los linfocitos no tenían receptores de la enzima convertidora de la angiotensina que allí se pegara el SARS-CoV-2. Eso era improbable. Y debido a que era improbable, comenzaron las críticas a llover de diferentes sitios. Esta es una publicación dirigida por un médico prestigioso chino, pero que trabaja en los Estados Unidos en el New York Blood Center, y los demás autores que lo acompañaban vivían todos en China. Cuando vino la arremetida de los conceptos que pusieron en duda que eso fuera correcto, fue necesario que la revista retirara inmediatamente ese artículo y considerara que se había cometido definitivamente un error. Eso pasa. Eso no se considera una cosa diferente, extraordinaria ni compleja de comprender. Lo que sí es realmente difícil de comprender es que duraran más de 2 meses en retirar el artículo y aceptar que podía tener errores, y duraron solamente 3 días en aceptarlo. Ahí hay un tema que nos tiene que poner a la comunidad médica en alerta ante esta situación. Otro ejemplo, el segundo ejemplo que te voy a colocar, es un artículo publicado en una revista china en el mes de marzo. El nombre de la revista china es impronunciable para mí, pero habla sobre los falsos positivos entre los individuos infectados asintomáticos. Mira que esto ha sido un tema importantísimo. Ustedes siempre han tenido la duda si las personas que no tienen síntomas infectan a los demás. Hoy en día se sabe que sí infectan. Sigue el debate si infectan más o infectan menos de acuerdo a la cantidad de virus que tienen dentro del cuerpo, pero recientemente también se han encontrado series de personas con poquitos síntomas y con una gran carga viral. Pero en ese momento no se estaba seguro de ese tema, y todo lo que publicaron en ese instante era puros temas teóricos, puros análisis, y así no funciona la práctica médica moderna. Tiene que haber una evidencia y un método científico correcto para poder darle credibilidad a ese tipo de artículos. Por lo tanto, también fue retirado. El consejo editorial de esa revista decidió que el artículo no estuviera disponible en la lista de publicaciones previas que hasta ese momento habían sacado. En las revistas científicas ahora suceden 2 cosas que probablemente tú como paciente no sepas qué pasan. Lo primero, hay un repositorio, un sitio donde muchos de los artículos que se van a publicar en el futuro aparecen allí publicados. Es MedRix. También complejo de pronunciar un poco, pero MDRVIX es el nombre de ese sitio, y allí los artículos permanecen mientras aparecen aceptados en las grandes revistas. Y lo otro que sucede es que las revistas importantes sacan ejemplares en línea, online, que solo están en la web y todavía no aparecen formalmente en las revistas, y a veces con meses de anticipación. Eso se llaman los reportes preliminares. Pero se ha generado entonces el hábito que allí es donde los médicos van a leer los diferentes temas, y por eso los médicos que revisan esas publicaciones previas están generalmente muy actualizados de todo lo que va sucediendo. Otros artículos retirados en esta época entre marzo y abril, sobre todo en las revistas de Oriente, estuvieron relacionados
con el tema de contagio en el servicio público. Entonces era difícil hasta ese momento entender que el contagio dentro del servicio público no podía comentarse como una cosa absolutamente verídica. Hoy en día sabemos, y las personas que viven en los países latinoamericanos saben que si entran a un bus que está aglomerado y que no se mantiene la distancia social, pues evidentemente la probabilidad de tener contagio con la COVID-19 va a ser supremamente alto. Pero en ese momento, afirmar en el mes de marzo que la persona que subía a un tren, que subía a un bus, iba a tener el contagio y que se contagiaban tantas personas de las que se subiesen a ese bus, por ejemplo, era realmente especulación. Y revistas importantes retiraron esos artículos porque le faltaba sustento. Los dos grandes ejemplos, los gigantescos, que se han presentado en este año relacionado con COVID, se han dado en las dos revistas más importantes del mundo médico. Una de ellas se llama Lancet, es una revista inglesa en la cual un grupo genera una publicación diciendo que la hidroxicloroquina, cuando le suman la acitromicina, el macrólido, funciona perfectamente bien. Ya ustedes que llevan varias semanas conmigo han podido seguramente ver la evolución que le hemos dado al tema de la hidroxicloroquina, en el cual hemos dicho no hay evidencia de hidroxicloroquina. Pues este grupo generó una publicación en la cual promovían la utilización de hidroxicloroquina con acitromicina. Pero ¿qué pasó? La comunidad médica nuevamente entró a evaluar la situación de la respuesta y se dijo, a ver, queremos conocer los datos originales de la publicación y vamos a revisar cómo fue el verdadero resultado. Pues el grupo que publicó no fue capaz de mostrar, de compartir la información y por consiguiente, cuando alguien no es capaz médicamente de mostrar las bases de datos donde se ha registrado que los pacientes tienen determinado resultado, en esa situación se presenta una duda terrible y el artículo pierde valor y se retira, porque se supone que hubo algún tipo de fraude o registraron información de un modo inadecuado en la base de datos donde está la información que da el resultado científico para actuar. Eso pasó con Lancet, pero resulta que este mismo grupo había mandado información a publicar a una revista que es la líder mundial. Se llama New England Journal of Medicine. Es una revista de la zona de Boston, de Massachusetts, y es donde el mundo entero quisiera publicar. Ellos habían colocado allí una publicación que tocaba los temas sobre el efecto cardiovascular que producía la COVID cuando se trataba o no se trataba con hidroxicloroquina. Entonces, aunque New England Journal no pidió la revisión de esa base de datos, cuando se dieron cuenta que era prácticamente la misma información venida del mismo sitio, tomaron la decisión también de quitar ese artículo. Quitar un artículo de New England Journal, quitar un artículo de Lancet, es importantísimo. Eso es algo que afecta de modo gigantesco a la comunidad médica. Pero otro grupo diferente estaba revisando el tema en Europa sobre la hidroxicloroquina. Y debido a la coincidencia de los problemas con hidroxicloroquina, ya que se está utilizando de modo masivo en algunos países, sobre todo en Sudamérica y en Brasil, Colombia también, entonces dijeron, se retira toda esa información y sin ninguna explicación retiraron también artículos que tenían en revistas europeas. Entonces mira cómo tiene que existir un margen de análisis, de duda, de revisar con cuidado las publicaciones para saber que se está obrando de una forma correcta. Ahora, uno interesante que retiraron fue relacionado con la efectividad de las máscaras de algodón y las máscaras quirúrgicas para bloquear el SARS-CoV-2. Este artículo
apareció el 6 de abril en una revista muy importante que se llama Annals of Internal Medicine. Tocó que quitaran el artículo el 1 de junio. Y lo que dice la revista es, en conclusión, ambas máscaras, las de algodón y las quirúrgicas, parecen ser inefectivas en prevenir la diseminación del SARS-CoV-2 proveniente de la tos de pacientes con COVID-19. Terrible información. Si esa información fuese veraz, estaríamos prácticamente todos en riesgo aún usando las diferentes mascarillas que usamos. Pero cuando se comenzó a analizar esa publicación con mucho cuidado, se encontró que el diseño metodológico, diseño es cómo organiza uno la investigación, y la forma clave de hacer un diseño es que alguien no le diga, eso puede estar sesgado, y sesgado es usted hizo un diseño malo y dejó que se le colara la posibilidad de equivocarse. Entonces el diseño de ellos fue malísimo porque tomaron muestras primero de la parte exterior, y dado que son estructuras porosas, puede tomarse el mismo coronavirus de la parte de afuera o de la parte de adentro. Y otras personas en la comunidad de Twitter le dijeron a este grupo, pero usted tenía que hacerlo al azar, a veces tomar por dentro, a veces tomar por fuera. No de esa forma, es obvio. Pero otros dijeron, perdón, usted tiene que decir cómo llegó esa máscara al sitio donde se hizo la prueba para pacientes con COVID. Y además, cómo agarró el paciente con COVID la máscara antes de toserle adentro a la máscara. Si usted no puede garantizar que la persona se le puso la máscara sin agarrarla, no puede estar seguro de cuál es la zona donde existe más COVID, más SARS-CoV-2, afuera de la máscara o por dentro de la máscara. Mira cómo de un modo sencillo puedes entender las grandes dificultades que existen cuando se están haciendo este tipo de investigaciones. Pero también ha pasado con su famosa ivermectina. Y yo les digo su famosa ivermectina porque algunos pacientes que asisten a este consultorio virtual y que saben que les he dicho que la ivermectina funcionará o estará demostrada en este momento para los parásitos y no para la COVID, igualmente a muchos de ustedes les ha dado COVID y ya han tomado ivermectina. Entonces, les comento que una publicación presentada sobre la ivermectina en la revista SSRN, que la compró la compañía editorial más grande en medicina, que se llama Elsevier sin S, se retractó de un reporte de la capacidad de la ivermectina para tratar los pacientes con COVID. La misma empresa que había tenido los problemas con la hidroxicloroquina, que se llama Sorgesphere, fue la que retiró también este artículo. Hay muchos ejemplos más, pero los voy a dejar allí porque lo que quería era poder mostrarte cómo la práctica médica tiene que ser cuidadosa, meticulosa en la forma en la que evalúa la literatura científica. Ahora, como siempre en el consultorio virtual, te voy a comentar algunas preguntas, o a contestar algunas preguntas de las personas que las han mandado previamente al consultorio. Y las preguntas que tú haces en este video, voy a entrar a mirarlas después que termine el video y que salga de mis ocupaciones del día de hoy, y te las contestaré directamente por Messenger, por la parte de conexión de Facebook que tú tienes, o posiblemente directo a tu página web. Pero puedes hacer las preguntas aquí porque voy a contestar todas y cada una de las preguntas. Y el otro miércoles nos vemos a las 6 de la tarde. Por el momento voy a contestarle a Ana Melisa Franco. Dice que tiene un dolor de garganta, siente como flemas y carraspeo, como una especie de gripa guardada. Esta pregunta la hizo en relación con el consultorio presentado la vez anterior. Es necesario conocer, Ana Melisa, si tú tienes algún tipo de enfermedad pulmonar
crónica. Las enfermedades pulmonares crónicas se caracterizan por tener producción de moco permanente. Muchas de ellas, el moco viene de la parte inferior de los pulmones, pero en otras situaciones viene de la parte de los senos paranasales, generando una situación que se llama escurrimiento posterior. Entonces, es necesario determinar si tienes alguna afección que viene de la parte superior o de la parte baja de la vía aérea. A ver, posteriormente hay una pregunta de alguien que se denomina Real Peruano Gamer. Dice, yo tengo los síntomas de reflujo. El reflujo aparece en todos los consultorios. Recuerda que yo hice un consultorio específico de reflujo para bajar un poco la intensidad de las preguntas relacionadas con este tema, pero no lo logré. Ahora hay más preguntas que antes. Entonces dice que tiene espuma y siente que le arde el pecho y está pidiendo ayuda, poniendo una A larguísima de ayuda. Entonces, la forma de ayudarte es confirmando los diagnósticos. Recuerden que si una persona tiene, por ejemplo, 70 años o más y tiene dolor de pecho, puede que uno piense en el reflujo, pero es necesario antes descartar la enfermedad coronaria, sobre todo si tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes, ha sido fumador. Entonces, ahora me toca enseñarte lo contrario, no todo es reflujo. Ahora pregunta Becky García, pasé por cáncer de mama en 2015, ya me dieron de alta, pero cáncer ya no hay, gracias a Dios, cuido mi alimentación, algunas frutas que puedo comer y no como harinas ni grasa, dentro de lo que cabe azúcares, solo el de las frutas de la miel y puedo tomar vitamina D. Pregunta si puedes tomar vitamina D, recuerda lo que siempre te comento, la vitamina D hace parte de las vitaminas que se acumulan en relación con el hecho de ser liposolubles, no hidrosolubles, no se orinan con facilidad. Entonces hay que tener niveles de vitamina D medidos en sangre idealmente, aunque yo en el consultorio virtual comenté previamente, en el de hace una semana, que yo tomo vitamina D y 1 miligramo de cobre al día buscando prevención de COVID porque hay alguna evidencia en favor de ello y no produce ningún inconveniente. Sí se toma en las cantidades correctas, pero recuerda algo, el índice cálcico, si uno toma demasiada vitamina D puede aumentar el índice cálcico en las coronarias y terminar siendo un factor negativo. Ahora pregunta, Becky vuelve a preguntar desde Martínez de la Torre. Qué pena, no sé dónde queda. He aprendido sobre el reflujo, dolor de espalda y garganta, hasta perdí mi voz. Evidentemente, una de las características del reflujo gastroesofágico es asociarse a difonía y la persona pierde la voz por edema de las cuerdas vocales, por hinchazón de las cuerdas vocales. Probablemente te esté preguntando qué hago con este micrófono. Recuerda que en el consultorio anterior algunos de ustedes me dijeron que no estaban oyendo bien. Y la idea, puede que no me vean bien, pero oír bien es imprescindible en el consultorio virtual para poder apropiar los conocimientos. Pregunta Karina Sandoval, dice que es de Chile, me podría sacar de esta duda, ¿qué es bronquiectasias varicosas? Son aquellas que parecen una varice de la pierna, es decir, son largas, son gruesas y tortuosas. Hay otras que son quísticas y son bronquiectasias, dilataciones de los bronquios, pero redondas. Otras son bronquiectasias en carrilera, que son periféricas y es como si fueran las líneas de un tren. Cada una tiene orígenes diferentes y formas diferentes de tratarlas. Aquí hay varias preguntas relacionadas con la gastritis, pero hemos tocado demasiado ese tema. Vamos a ver si podemos migrar a otro. Granuloma calcificado, pero de todas maneras aprovecho de saludar a Tarsila Córdoba, a Maraki. Curioso, la forma en la que se denomina Maraki, un sueño con fecha de entrega. Esa es la forma en la que se llama aquí en YouTube.
Puedes visitar el canal de YouTube Pulmón Crítico. Si en algún momento estás en el mundo de YouTube, allí vas a encontrar información. Pero lo que más quisiera que hicieses es suscribirte al canal propio, a mi página web, que la consigues como pulmoncritico.co. Ahí están todos los videos que he publicado y todos los consultorios virtuales que recientemente he montado. O puedes encontrar la misma página como www.abranali.com. Allí condenso todos los podcasts, los videos, los diferentes escritos que hago del tema de la neumología. Pregunta Raquel Flores. Me dijeron que tengo un problema, un granuloma calcificado en el pulmón derecho en el lóbulo medio de 3 milímetros. ¿Qué susto tengo, Raquel? Tranquila. Generalmente los granulomas calcificados tan pequeñitos no dan mayor problema. Entonces, generalmente son secuelas. Hay que estudiarlo, analizarlo. Toca que un médico neumólogo experto mire la radiografía, mire el TAC para tomar la decisión si podemos estar absolutamente tranquilos o hay algo por revisar. Pregunta María Juana Pacheco Ruelas. Doc, tengo un nódulo en el pulmón derecho desde hace 6 meses que me molesta, me da dolor en la espalda. ¿Yo podría mejorar con este medicamento? Está preguntando por los corticoides inhalados. Soy hipertensa. Entonces, si una persona es hipertensa, los corticoides tomados le pueden subir de un modo importante la tensión arterial. Con respecto a los corticoides inhalados, es necesario tomar una gran cantidad, demasiado corticoide inhalado por nariz o por boca para producir efectos de aumento de la tensión arterial. Lo que sí no tiene nada que ver el corticoide inhalado es con un nódulo del pulmón. Eso no tiene relación, no va a servir para absolutamente nada. Nos quedan 2 minutos de consultorio virtual. Ahora le contesto a Goofy Chafik. Dice, los que dicen que el coronavirus es mentira, toman agua de océano. Gracias, no entiendo bien el comentario, pero bueno. Escobar Du, así es doctor, hoy me desperté con esa sensación horrible, hablando del hecho de despertarse en la noche de modo súbito, ahogado. Esta sensación de despertar súbitamente en la noche muy ahogado, incluso con sensación de morirse, tiene usualmente 3 causas. Una de ellas es el famoso reflujo. La segunda es la falla cardíaca. La persona que comienza a tener falla en el corazón y está acostado de modo plano y se comienza a ahogar en el curso de la noche, es muy probable que esté acumulando líquido dentro del pulmón y que esa sea la razón por la cual se ahoga súbitamente y se alivia cuando ya está sentado. La tercera razón es que esté haciendo una apnea del sueño. Hay muchas otras causas, pero estas son las 3 grandes. Apnea del sueño, y es la obstrucción de la respiración en la vía aérea superior por varias razones, y esa obstrucción de la vía aérea lleva a que la persona se le obstruya, obviamente, no pueda entrar ni salir en el aire y sienta que se ahoga y se despierta súbitamente. Vamos a contestar la última pregunta. Recuerda que quedo pendiente de tus preguntas en este video porque voy a contestar todas las que me hagas en el tiempo de duración de esta publicación. No puedo contestar todas las que hagas después. Tiene que ser coincidente con esto, porque en los diferentes canales a veces llegan más de 1000 preguntas, pero contesto la mayoría de las que puedo contestar. Pregunta Isabel Benítez. Hola doctora, hace más de 4 meses estoy sufriendo dolor de estómago, ya me han hecho varios estudios, pero no tengo nada. Y he perdido 12 kilogramos de peso por no comer. En estos casos, que son de mucho cuidado, la pérdida de peso se asocia muchas veces al cáncer debido a unas sustancias que se llaman caquetizantes, o sea que adelgazan las personas, destruyen las células. Hay unas sustancias que se llaman factor de necrosis tumoral que se asocian a todo el proceso, se llama catabólico, cuando se consume la persona. Entonces 12 kilos de peso es demasiado.
Pienso que en estos casos los pacientes se deben abordar con endoscopia digestiva para estar seguros que no hay masa en el estómago, o también con una escanografía total de abdomen para ser más preciso en lo que se pueda encontrar. Nos vemos miércoles próximo a las 6 de la tarde. El tema que voy a tratar es sobre las pandemias respiratorias en el curso de la humanidad. De eso vamos a hablar el próximo miércoles a las 6 de la tarde en este Facebook Live. Me gustó estar contigo. Siento no haber podido estar en vivo hoy, qué pena. Pero así son los diferentes compromisos. Nos vemos pronto.